Hola a todos, soy Diego Cerquín y hoy nos sumergiremos en un tema apasionante, la relación entre la geología y nuestra seguridad alimentaria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las rocas y los suelos influyen en lo que llega a nuestros platos? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos cómo los estudios geológicos pueden marcar la diferencia en nuestra alimentación diaria y en el futuro de la agricultura. Los estudios geológicos desempeñan un papel crucial en la interacción entre las ciencias de la Tierra y la agricultura, con implicaciones significativas para la seguridad alimentaria global, en un mundo que enfrenta desafíos crecientes como el cambio climático, la escasez de recursos y el aumento de la población. La aplicación de conocimientos geológicos en la agricultura se ha vuelto más importante que nunca. La geología como ciencia que estudia la composición, estructura y procesos de la Tierra proporciona información fundamental sobre los suelos, el agua subterránea, los minerales y los riesgos naturales. Estos elementos son esenciales para la producción agrícola y, por ende, para garantizar un suministro estable y sostenible de alimentos. En este video exploraremos cómo los estudios geológicos contribuyen a mejorar las prácticas agrícolas, optimizar el uso de recursos naturales y fortalecer la seguridad alimentaria, desde la evaluación de suelos hasta la adaptación al cambio climático. La geología ofrece herramientas y conocimientos invaluables para enfrentar los retos actuales y futuros en la producción de alimentos. Al comprender mejor la relación entre la geología y la agricultura, podemos desarrollar estrategias más efectivas para alimentar a una población mundial en crecimiento mientras preservamos los recursos naturales para las generaciones futuras. Los estudios geológicos utilizan técnicas como el análisis granulométrico para determinar la proporción de arena, limo y arcilla en el suelo. Este análisis es fundamental para entender la textura del suelo y su capacidad de retención de agua y nutrientes. Se realizan análisis químicos para identificar la presencia y concentración de minerales esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Estos nutrientes son vitales para el crecimiento de las plantas y la productividad agrícola. Se evalúa la materia orgánica del suelo, crucial para la fertilidad y la estructura del suelo. La materia orgánica mejora la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, además de fomentar la actividad biológica. Se estudia la estratigrafía del suelo, analizando los diferentes horizontes y su formación geológica. Comprender la disposición y las características de estos horizontes ayuda a determinar la capacidad del suelo para soportar cultivos y gestionar el agua de manera eficiente. Se mide la capacidad de intercambio catiónico, o CIC, del suelo, que indica su habilidad para retener y liberar nutrientes. Su alto CIC es beneficioso ya que significa que el suelo puede almacenar más nutrientes disponibles para las plantas. Se evalúa el pH del suelo, un factor clave que afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Un pH adecuado es esencial para la absorción eficiente de nutrientes por parte de las raíces. Se analiza la porosidad y la estructura del suelo para determinar la capacidad de retención de agua. Una buena estructura del suelo mejora la filtración de agua y su disponibilidad para los cultivos. Se estudia la permeabilidad del suelo, que influye en el drenaje y la aireación. Un suelo con buena permeabilidad permite un drenaje adecuado, previniendo el encharcamiento y asegurando que las raíces reciban suficiente oxígeno. Sección de cultivos adecuados. Basándose en el análisis anteriores, se pueden recomendar cultivos que se adapten mejor a las condiciones específicas del suelo. Un suelo con alta capacidad de retención de agua y nutrientes puede ser ideal para cultivos exigentes en términos de nutrientes, como el maíz o el trigo. Se consideran factores como la profundidad del suelo, que afecta el desarrollo de las raíces de diferentes tipos de plantas. Cultivos como los árboles frutales requieren suelos profundos para el desarrollo óptimo de sus sistemas radiculares. Se evalúa la presencia de capas impermeables o rocosas que pueden limitar el crecimiento de ciertos cultivos.
Esos obstáculos pueden restringir la penetración de las raíces, afectando negativamente el crecimiento de las plantas. Se tienen en cuenta las características geoquímicas del suelo para evitar toxicidades o deficiencias nutricionales en los cultivos. Por ejemplo, un suelo con altos niveles de ciertos minerales podría ser tóxico para algunas plantas, mientras que otros suelos pueden necesitar enmiendas para corregir deficiencias nutricionales. En la gestión de recursos hídricos, como primer punto, tenemos la identificación de acuíferos y fuentes de agua subterránea para el riego. Los estudios geológicos emplean técnicas avanzadas como la prospección geofísica, que incluye métodos sísmicos, eléctricos y electromagnéticos, para localizar y mapear acuíferos subterráneos. Estas técnicas permiten obtener imágenes detalladas del subsuelo e identificar áreas con potencial para extraer agua. Se analizan las formaciones geológicas para determinar su capacidad de almacenamiento y transmisión de agua. Esto implica evaluar la porosidad y permeabilidad de las rocas, factores cruciales para la disponibilidad y flujo de agua subterránea. Se estudian las zonas de recarga de acuíferos para entender su dinámica y sostenibilidad. Conocer las áreas donde el agua de lluvia y otras fuentes se infiltran y recargan los acuíferos es vital para gestionar el recurso de manera sostenible. Se evalúa la calidad de agua subterránea, incluyendo su composición química y posible contaminación. Esto asegura que el agua utilizada para el riego sea adecuada y no representa riesgos para los cultivos ni para la salud humana. Prevención de la sobreexplotación de recursos hídricos. Se realizan modelados hidrogeológicos avanzados para predecir el comportamiento de los acuíferos bajo diferentes escenarios de extracción. Se establecen tasas de extracción sostenibles basadas en la recarga natural de los acuíferos. Se monitorean constantemente los niveles freáticos y la calidad del agua para detectar señales tempranas de sobreexplotación. Se estudian las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas para evitar impactos negativos en ecosistemas dependientes. Planificación de sistemas de riego eficientes. Se analizan las propiedades hidráulicas del suelo para determinar la tasa de infiltración y retención de agua. Se evalúa la topografía y la geomorfología para diseñar sistemas de riego adaptados al terreno. La consideración del relieve y la forma del terreno es crucial para evitar la erosión y garantizar una distribución uniforme del agua. Se estudian las características climáticas locales en relación con la geología para optimizar los calendarios de riego. Se consideran las propiedades geoquímicas del agua y del suelo para prevenir problemas como la salinización. En los manejos de nutrientes, como primer punto, tenemos el análisis de la disponibilidad de minerales y nutrientes en el suelo. Se realizan estudios geoquímicos para determinar la concentración y distribución de macro y micronutrientes en el suelo. Se evalúa la forma química en que se encuentran los nutrientes, lo que afecta su biodisponibilidad para las plantas. La forma en que están presentes los nutrientes determina si están disponibles para las plantas, influyendo en su absorción y aprovechamiento. Se analizan las instrucciones entre diferentes elementos del suelo que pueden afectar la absorción de nutrientes. Se estudia la influencia de la roca madre en la composición mineral del suelo y su potencial liberación de nutrientes. La roca influye en la composición química del suelo a medida que se descompone, liberando minerales que pueden ser beneficiosos o limitantes para el crecimiento de los cultivos. Desarrollo de estrategias de fertilización más eficientes. Se crean mapas de fertilidad del suelo basados en datos geológicos para aplicar fertilizantes de manera precisa y localizada. Utilizando información geológica, se elaboran mapas detallados que muestran las variaciones en la disponibilidad de nutrientes en diferentes áreas del campo, permitiendo una aplicación precisa de fertilizantes según las necesidades específicas del suelo. Se consideran los ciclos geoquímicos de los nutrientes para optimizar los tiempos y métodos de aplicación de fertilizantes.
Se evalúa la capacidad de fijación de nutrientes del suelo para ajustar la dosis de fertilizantes y evitar pérdidas. La capacidad del suelo para retener nutrientes es clave para evitar su lixiviación o pérdida por escorrentía, ajustando la dosis de fertilizantes para maximizar la absorción por parte de las plantas. Se incorpora el conocimiento sobre la mineralogía del suelo para seleccionar fuentes de fertilizantes más apropiadas y eficientes. Prevención de la degradación del suelo a largo plazo. Se monitorea el balance de nutrientes en el suelo para evitar el agotamiento o la acumulación excesiva de ciertos elementos. Mantener un equilibrio adecuado de nutrientes es crucial para la salud del suelo y la productividad agrícola a largo plazo. Se estudia la dinámica de la materia orgánica del suelo y su relación con la retención y liberación de nutrientes. Se evalúa el impacto de diferentes prácticas agrícolas en la estructura y composición del suelo a lo largo del tiempo. Las prácticas agrícolas como la labranza, el riego y la rotación de cultivos pueden afectar la estructura del suelo y su capacidad para retener agua y nutrientes. Se analizan los procesos de acidificación o alcalinización del suelo para implementar medidas correctivas oportunas. Los cambios en el pH del suelo pueden influir en la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana. En la planificación del suelo de la Tierra tenemos como primer punto a la identificación de áreas óptimas para diferentes tipos de cultivos. La creación de mapas geológicos detallados muestra la distribución de tipos de suelo, topografía y recursos hídricos. Estos mapas son fundamentales para identificar las características físicas y químicas del suelo, así como la disponibilidad de agua, que son determinantes en la elección de los cultivos adecuados para cada área. El análisis de características geomorfológicas determina áreas con mejor drenaje, exposición solar y protección contra vientos. La topografía y la forma del terreno influyen significativamente en el microclima local y en la disponibilidad de recursos hídricos, factores cruciales como la productividad agrícola. La evaluación de propiedades físicas y químicas del suelo revela su relación con los requerimientos específicos de diferentes cultivos. Consideraciones como la textura del suelo, su capacidad de retener agua y nutrientes y su pH son esenciales para determinar los que cultivos prosperan mejor en cada área. Preservación de tierras agrícolas valiosas. La identificación de suelos de alta calidad basada en su origen geológico y características edáficas permite priorizar su conservación. Comprender la génesis de los suelos y sus propiedades físicas y químicas clave es fundamental para reconocer y proteger áreas que sostienen una alta productividad agrícola. La evaluación de riesgos geológicos como la erosión, deslizamientos e inundaciones facilita la implementación de medidas de protección adecuadas. Esos fenómenos pueden afectar negativamente la productividad del suelo y deben ser gestionados mediante técnicas de conservación del suelo y control de aguas. El estudio de la vulnerabilidad de las tierras agrícolas a la degradación por salinización o compactación guía las estrategias de manejo. La acumulación de sales en el suelo o la compactación excesiva pueden reducir significativamente la capacidad de producción de las tierras agrícolas, por lo que es crucial identificar y mitigar estos riesgos. Facilitación de la toma de decisiones sobre la expansión agrícola. Los estudios de aptitud de tierras integran datos geológicos, climáticos y socioeconómicos para una evaluación completa. Estos datos permiten identificar áreas adecuadas para la expansión agrícola, considerando la capacidad del suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas locales. La evaluación del potencial de conversión de tierras no agrícolas considera un impacto ambiental y sostenibilidad. Esto implica evaluar cómo la conversión de tierras puede afectar los ecosistemas locales, la biodiversidad y otros servicios ambientales. El análisis de las implicaciones de la expansión agrícola en los recursos hídricos subterráneos y superficies es fundamental.
La geología ayuda a entender cómo la extracción de agua para riego puede afectar la disponibilidad y calidad de agua, así como las interacciones complejas entre aguas subterráneas y superficiales. Seguridad alimentaria. En el contexto de los estudios geológicos, la seguridad alimentaria se fortalece de diversas maneras clave. Primero, esos estudios aumentan la productividad agrícola al proporcionar información precisa sobre la composición del suelo y la disponibilidad de agua. Esto permite técnicas agrícolas más eficientes y adaptadas, como la aplicación específica de fertilizantes y la selección adecuada de cultivos. Además, contribuyen a garantizar la disponibilidad de alimentos a largo plazo al implementar estrategias de manejo sostenible del suelo. Esto ayuda a mantener la fertilidad del suelo y prevenir de su desintegración, asegurando que las tierras agrícolas sigan siendo productivas para futuras generaciones. Finalmente, los estudios geológicos permiten una gestión más eficiente de los recursos naturales esenciales para la agricultura, como el agua, los nutrientes del suelo. Esto se logra mediante la identificación de acuíferos, la evaluación de la capacidad de retención de agua del suelo y la optimización de la fertilización, asegurando un uso responsable y sostenible de estos recursos.